Buenas tardes, junto con mis compañeros les vamos a hablar de la comprensión lectora como proceso psicolingüístico según la teoría de Goodman. Y es necesario empezar diciendo que le hacemos lectura constante a todo lo que nos rodea, a las personas, su vestuario, su vocabulario, a las imágenes, los símbolos, las señales, las situaciones vividas, el contexto en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, cuando ya vamos a hacer una lectura de un texto escrito como tal, es necesario estudiarlo con mayor profundidad. Y allí resaltamos a nuestro autor, Kenneth Goodman, quien es un profesor emérito de la lectura y la cultura lingüística, quien desarrolló con mucho éxito la teoría de la alfabetización del lenguaje completo. Para este autor es necesario para la comprensión lectora 3 sistemas básicos. El primero, sistema gráfico fonético. En él se relaciona el sonido con la letra, es decir, la pronunciación que damos a esos fonemas que tenemos en un texto. Dicho de otra manera, su mismo nombre nos lo dice, el sistema gráfico es la letra escrita como tal y el fonético la pronunciación que le damos a estos fonemas. El segundo es el sistema gramatical. Este hace parte de toda la estructura de un texto para dar un significado global. Por supuesto, aquí pertenecen la coherencia y la cohesión, los verbos, el adverbio, adjetivo, las perífrasis verbales y todas las tipologías de palabras que se hacen en conjunto para dar sentido a un texto como tal. Obviamente, aquí se tienen que tener en cuenta unas reglas gramaticales de todo idioma para que haya una comunicación eficaz entre lo que se quiere decir y lo que se va a entender. Y el tercer sistema es el semántico pragmático, en el cual hace alusión a la totalidad del lenguaje para expresar una idea en un contexto de manera más compleja. Aquí interviene, por supuesto, la manera personal y social. Por ende, en este se encuentra influenciado la perspectiva y los conocimientos previos que tiene el lector, junto con los aportes que le puede hacer a la lectura según las experiencias vividas. De esta manera, Goodman nos expresa que para la comprensión lectora como proceso psicolingüístico tenemos que tener en cuenta esos 3 sistemas anteriormente mencionados para enriquecer el proceso de lectura, esencial y fundamental en los niños de 6º grado que han terminado una primaria y se van a encontrar ahora en un bachillerato en el que necesitan potencializar esta competencia de comprensión lectora de manera eficaz. Por supuesto, esto va también acompañado de unas estrategias que mi compañero a continuación les va a explicar. Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre las estrategias que utiliza Goodman o que da Goodman en su teoría para así, con estas estrategias en la comprensión lectora, hallaremos lo que es el sentido del texto y la búsqueda del significado. La primera de sus estrategias es el reconocimiento. En el reconocimiento, luego de una lectura rápida, el lector busca los elementos útiles que da en la lectura. Seguidamente, en las predicciones e inferencias son los elementos que están intrínsecos en la lectura. Estos elementos van a servir más adelante para hallar lo que viene más adelante, que es la corrección en las estrategias. Luego de que nosotros tengamos estas inferencias, en la corrección, los elementos intrínsecos que encontramos y los elementos útiles van a hacer el proceso de corrección en la lectura y para terminar con este proceso de corrección se dará a entender el significado que quiere dar el autor con la lectura y la finalidad de ella. Como ya mis compañeros le habían manifestado cómo era el modelo según Goodman, cabe resaltar que para él no es posible leer sin usar estrategias ni ciclos. Y tampoco es posible leer sin participar en esa transacción entre lo que es el autor y las expectativas del lector. ¿Qué quiere decir con eso? Que
mientras se da el proceso de lectura hay una interacción entre eso que el autor escribió y lo que el lector espera encontrar ahí. Entonces, aunque este modelo de lectura transaccional se ve desde la dimensión psicolingüística, se puede también resaltar, según el autor, según Gottman como tal, que no es solo psicolingüística, sino también sociolingüística. Y aquí hace referencia ese elemento socio según Gottman, pues hace referencia a que el conocimiento se está produciendo en la pizarra de la educación, donde los maestros y alumnos se enfrentan con la realidad de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces que en ese ámbito la transacción se da entre eso, entre la realidad de cuál es la enseñanza y cuál es el aprendizaje. Y también nos manifiesta o nos resalta una frase que dice que entra a la revolución copérnica de la alfabetización. ¿Qué quiere decir con eso? Si ya conocemos que la revolución copérnica es ese cambio a lo científico, entonces ¿cómo la alfabetización entra a eso, a ese cambio científico, a esa investigación, a cómo las cosas ya no se desenvuelven tan básicas, sino que van más allá? Entonces se entra en ese proceso.